Nuestra relación siempre fue maravillosa. Y mi mamá ahí dice que nunca vio a lo largo de su vida un amor tan grande como el que nos teníamos mi papá y yo, que incluso llegó a sentir muchos celos y que muchos de los pleitos que tuvimos mi mamá y yo en la vida fueron por celos de cómo nos queríamos y cómo nos llevábamos mi papá y yo. La gente piensa que mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años. No, se divorciaron cuando yo tenía 34. Porque mi papá pues, tuvo que decir la verdad, que había un hijo fuera del matrimonio, mi hermano Rodrigo. Tienes una gran responsabilidad cuando estás con el micrófono. Y ya decides tú qué tan profundo quieres ser con lo que dices. A mí me gusta que cuando la gente iba a ver el Pelón en sus tiempos de cólera, se cimbraba y al final decían, ¿de qué chingados me estoy riendo? Y de repente cuando sigo comiendo lo tengo aquí. Entonces me paré y le dije, me dijiste aquí me tienes de frente, cabrón. ¿Qué? Y agarré los lentes, se los quité. Se los quité muy rápido y esperando a que se parara. Y cuando vi que era un cobarde que se hacía chiquito y que nada, me regresé a sentar. Nos mentamos la madre, me dijo, cuidado porque tengo guaruras allá afuera. Y de repente lo que entró fue un bombazo de luz. ¡Fum! Y me desprendí de mi cuerpo. Me vi ahí, vi todo lo que había alrededor y me fui y me empecé a ir por esa luz. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos y sobre todo gracias por recibirnos en los lugares más raros que me puedo imaginar, como en la cocina, en la oficina. Y de verdad, gracias, les mando muchos besos, gracias por suscribirse, ya pasamos el 1,000,000 y bueno, gracias sobre todo por disfrutar las charlas y las pláticas de las celebridades que vienen a visitarnos. Y hoy tengo a un amigo, un invitado muy especial, porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Él es actor, es conductor, es cantante, es conferencista, es escritor, y lo hemos visto en series, en telenovelas. Bueno, fue hasta comentarista de box, ha hecho cosas muy importantes. Él solito, además, con estos padres tan lindos que tuvo y que tiene, y que viven en su corazón y que también viven en el corazón de todos quienes los conocimos y los apreciamos en demasía. Así que me da muchísimo gusto recibir aquí a Héctor Suárez Gómez. Bienvenido. Feliz de estar aquí contigo y con Fresa. ¿Qué tal la fresa, Preciosa. No hay perro feo en esta vida. Héctor, no sabes qué gusto me da verte. A mí también. Creo que la última vez que nos vimos fue en el teatro con tu papá. Nos fuiste a ver a los Locos Suárez. Sí. Ok. Eso habrá sido 17 o 16. Lo hicimos del 2015 a 2017. Fíjate. Noviembre del 2017 se fue a la señora presidenta, lo dirigía él ahí y ya después me fui a vivir a Miami. ¿Y por qué te fuiste a vivir a Miami? Porque me llamó Telemundo y fui a hacer Betty en New York, 100 días para enamorarnos, Armas de mujer, y fui asesor de libretos de una serie. Le metí mano a 40 capítulos. Me iba a dedicar ya ahí a hacer, pues digamos que iba a tener un puesto. Me daba risa cuando me decían, vas a tener un puesto de ejecutivo, porque iba a ser creativo. Ajá. Pero pues toda la gente que me llevó salió de Telemundo y pues con ellos yo. ¿Cómo crees? Incluyendo el presidente. Y entonces, bueno, te regresamos. Y entonces vino, poquito antes de que eso pasara, vine a visitar a mi mamá y no la vi bien, y entonces decidí quedarme unos días. Le hablé a mi hermana que viniera. Yo llegué en finales de junio y le dije, yo no creo que llegue a septiembre. Y entonces se vino un mes con mi sobrina y estuvimos mis hijos y yo todos metidos en casa de mi mamá. Yo creo que eso le dio fuerza y vida, y me traje a Camilo, mi perro, de Miami. Entonces mi mamá era lo único que quería, estar con mi perro, y como que se llenó de vida y se fue 3 meses más de septiembre. Que mi Pepita. Sí, y entonces ahí fue cuando salieron todos y pues dije, pues ya mejor me quedo aquí. Lo malo es que tenía el leasing del coche, la renta de la casa, que no la puedes matar así porque si no te cobran una multa de 4 meses o 5 de penalización. Y dije, no, pues en 5 se acaba la renta. Sí, no, bueno. Sí, entonces decidí regresar y quedarme aquí. Oye, Héctor, y bueno, has hecho muchos trabajos de todo tipo y de todas formas. Pero, por ejemplo, en la última telenovela que te vi fue Por Siempre Mi Amor, que hacías 2 personajes. No, uno. Era el hijo de... O sea, No hagas pausas. Es la adaptación de Mi Segunda Madre. Es la misma.
Y tú sabes que es de estas pocas novelas donde pues realmente el protagonista es el hijo de puta, ¿no? Ajá. En ese entonces la hizo Alejandro Changuerotti cuando la hizo María Sorté. Y lo que pasa es que empieza la novela 20 años antes y este hombre tiene unas facciones distintas. Me puse pelo, la nariz, la mitad estaba cambiada, lentes, porque lo meten a la cárcel, pasan 20 años y él regresa. Y yo dije, no, o sea, yo no me creo eso de la cicatricita y que nadie lo reconoce, entonces vamos a jugar a que hacerlo bien. Entonces me puse pelo, todo eso, y cuando se escapa de la cárcel, se rapa, se opera la nariz para que ya quedarme con la mía, y me puse pupilentes azules, pero ya rapado para que hubiera por lo menos un cambio y jugáramos a la licencia de que nadie lo reconocía, porque llega a conquistar a la hijastra de su exmujer, la que lo mete a la cárcel. Oye, Sí, fue lo último que hice en Televisa. ¿y ya no te gustaría hacer telenovelas? Pues lo que pasa es que yo estaba contratado en exclusiva cuando regresé en el 2013 y fue lo único que hice. Eso y le protagonicé a Luis de Llano una serie de... Era yo un doctor, y entonces había un parto diferente cada sábado. Eran distintas historias. Y, y, y me tenían ahí cobrando sin hacer absolutamente nada, sin trabajar. Nunca entendí por qué. Y entonces no has tenido ofrecimientos para, digamos, No, volver. ¿no? Entonces, Pero sí te gustaría hacer telenovelas. hacer lo mismo me da mucha flojera. Sí, la verdad sí. O sea, me encantó Betty en New York porque pues era distinto, y además hacer Hugo Lombardi, que es personaje emblemático de esa serie, y luego 100 días, que fue un vaso internacional. Sí, pero hacer lo mismo y que además están haciendo refritos y eso no me llama mucho la atención. A mis 54, no sabes a cuántas cosas digo que no. Con esto de mis conferencias y mi taller y mis Tus retiros y todo cursos. esto, eso me ocupa mucho más. Entonces, para parar los cursos, tiene que ser algo que de verdad me vuelva loco. Como por ejemplo cuando me hablaron y me dijeron, ¿cómo ves Top Chef VIP? Y dije, ¡ay! Me van a correr a la primera semana, qué divertido. Y jamás me imaginé que me iba a cambiar y a transformar la vida y que iba a durar tanto y que había un cocinerito dormido adentro de mí. Pues bueno, mira, ¿Y que vas a escribir un libro de cocina? no es de cocina, ¿No? es de Bueno, es que ya llevas varios libros escritos. 3. Pero uno que sí deberías de hacer o una telenovela que sí deberías de escribir es la que te aventaste con Vicente Serrano. ¿Para qué? ¿Para qué darle, Pero a ver, cuéntame bien cómo para qué estuvo darle ese rollo. pantalla y protagonismo Es que yo no sé ni quién a es. una euglena? No sé ni quién es, pero ¿cómo empezó todo ese rollo? Pues mira, hace 10 años, justamente en septiembre de hace 10 años, fui a la Feria del Libro de Chicago con mi segundo libro. Y aprovechando que iba para allá, él supo que iba, él vive allá, me localizó y me dijo que quería comprar una función del Pelón. En tiempos de cólera. Ajá, y entonces la compró, un tipo raro, extraño, quiso develar una placa del Pelón, o sea, creo que, no me acuerdo cuántos años llevaba en ese entonces, era 2012, habría llevado 5, duré 10. Entonces invitó a mi papá y de entrada lo quiso poner en un hotel del aeropuerto. Mi papá mentó madres Claro. y me dijo, yo me voy a tu hotel, y él mintiendo, diciendo que no hay lugar en ninguna parte del centro de Chicago. Obviamente mi papá encontró lugar en mi hotel, donde me estaban hospedando los de la Feria del Libro, y ahí se quedó. Y pasó, tipo raro. Fue tanto éxito que hubo otra segunda función, y en esa segunda función me dijo que tenía unos socios que habían aportado dinero y que uno de ellos tenía una discoteca y que después de la función quería que yo me fuera prácticamente a fichar. Y le dije, estás completamente pendejo, güey. Eso te cuesta aparte, pero además a mí no me gusta hacer eso. No me gusta el ruido, no me gustan las discotecas, yo no bebo alcohol, no voy a ir. Por favor, es que tienes que ir. Y le dije, ok, si tanto te interesa, voy y le doy un abrazo y le agradezco por apoyar el teatro y me voy. Él pensó que yo estaba bromeando y eso hice. Entonces cuando hice eso y le di la mano y me fui, me habla mi manager y me dice, oye, este güey nos quiere que le paguemos las 2 noches extras porque no te quedaste aquí. Y le dije, ok, déjame hablar al hotel para ver cuánto es. Y cuando hablé al hotel, me dijeron que esas noches no estaban ni siquiera pagadas, que eran una cortesía del hotel. Y me puse como loco. Y entonces le dije a mi manager, ¿sabes que este güey lo que quiere es robarnos? O sea, quiere que le des ese dinero y se lo va a clavar. Claro. Por eso declaré yo que me quiso robar dinero. A eso me refería cuando yo dije eso. Y bueno, me puse como loco, y los cobardes no saben y no soportan que los pongas en su lugar. Entonces lo puse en su lugar,
quedó como un cobarde y como un imbécil y como un intento de ratero, y no volvió a dirigirle la palabra porque además esa vez fue un representante de la comunidad latina y quería una tercera función. Yo no quise volver a saber nada de él. De pronto descubro que este imberbe aparece en México y tiene un canal de YouTube en donde apoya al gobierno. Evidentemente está contratado por el gobierno para hacer propaganda, ¿no? Eso no te hace periodista, eso te hace, pues de entrada, un imbécil. Replicado, ¿no? bueno, sí. Y un vendido. Y cuando vio que yo era una de las voces fuertes que critica al gobierno, Sin filtro. entonces dijo, ay, aquí me vengo, ¿no? De vengar. Sí, claro. Sí, de venganza. Y, y entonces... Yeah. Y entonces... me di cuenta después de haberla dicho. Y entonces empezó a meterse conmigo en Twitter. Dijo, esta es la manera en la que yo me voy a vengar de él como cobarde, ¿no? O sea, ¿Qué detrás tonterías te ponía? pues 1000 cosas, y después en su canalcito de YouTube diciendo más cosas, y entonces le contesté, pues ya sabes que yo no me dejo. No. Yo nunca busco pleito, nada más que yo no me dejo. Exacto. Y pues me dijo que era un machito de Twitter y bla, 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 bla. Quedó como un idiota, como lo que es, y ahí acabó, ¿no? Y de pronto viene mi pleito tan comentado con el hijo del presidente, en el que en un tuit, ya para rematar, él me dijo que qué lástima que yo no fuera como mi papá, que cuando ellos ganaron, mi papá le había hablado para felicitarlos y que él seguía pensando que mi papá era el mejor comediante de la historia de este país. Y entonces le contesté, le dije, ¿ganamos? Tú no ganaste nada. Y entiendo entiendo y celebro que creas que mi papá es el mejor comediante de este país, porque él con su comedia hizo mucho más por México de lo que ha hecho tu papá como presidente. ¡Kabum! Explotaron las redes. Y yo lo que creo, esta es mi hipótesis, es que me estaban siguiendo o le hablaron y le dijeron que yo estaba comiendo en el restaurante Suntory. En Arts. Sí. Porque... Qué rico se come. Muy rico. Yo estoy sentado así y allá está la entrada. Yo nunca voy al Teppanyaki, iba a un cuartito chiquito de sushi. Y veo que se asoma, regresa, y de repente cuando sigo comiendo lo tengo aquí. Con todo este antecedente que te acabo de platicar, que él se acerque a saludarme es una provocación. Qué incomodidad. Y además con una sonrisa socarrona, así de que, hola, como diciendo, mírame, güey. Y literal lo mandé a la mierda. Y se sentó en la mesa de ahí y me empezó a molestar y me empezó a molestar. Y entonces me paré y le dije, me dijiste machi, aquí me tienes de frente, cabrón. ¿Qué? Y agarré los lentes, se los quité a una velocidad, puedes ver en el video que subí, de las cámaras de seguridad. Muy rápido. Afortunadamente a mí me enseñaron a boxear. Mi papá me puso guantes de box antes de enseñarme a patear un balón, por eso comentaba el box. Se los quité muy rápido y esperando a que se parara. Y cuando vi que era un cobarde que se hacía chiquito y que nada, me regresé a sentar. Nos mentamos la madre, me dijo, cuidado porque tengo guaruras allá afuera. Qué bueno que se murió tu papá porque sin él no eres nada. Qué poca O sea, vergüenza. provocándome, pero pues como a nadie sentado le voy a pegar. Y menos con lentes. No, ya se los había quitado. Eso fue lo primero que hice. Y se los rompiste. Y yo no se los rompí, se rompieron al caer. Y de pronto él se para, se va y arma todo un escándalo allá afuera. Pide que llegue una ambulancia porque más dice que se le bajó la presión, bla, bla, bla. Y de repente entran un par de policías a hablar conmigo, como queriéndome llevar a la delegación. Les dije, señores, aquí no hubo nada. Les conté lo mismo que te acabo de contar a ti. Luego regresaron otros policías con un superior y les volví a decir. Y luego regresaron ya el superior del superior y me dijeron, mire, señor Suárez, él nos está pidiendo ayuda y si no lo escuchamos y no le hacemos caso, estamos faltando a nuestro trabajo. Dije, ok, ¿a dónde hay que ir? A la delegación. Va, ¿en la patrulla? Sí, dije, ok. Que ese señor no esté afuera, no quiero que me grabe en el celular subiéndome a una patrulla, ni que me grabe bajándome a la delegación de una patrulla. Fui de lo más normal, ni siquiera la hice de tos. Si sueltan los videos de afuera, porque yo tengo los de adentro, y lo que yo subí a Twitter y a mis redes es exactamente como lo narré al día siguiente con Joaquín López Dóriga. Idéntico. No le cambié, ni le quité, ni le aumenté nada. Y de pronto, vamos con el juez cívico, del cívico, él dice, es que yo soy periodista y esto es un atentado contra un periodista, entonces manda con el MP. El MP, cuando le cuento esto, la delegación entera estaba muriéndose de risa de la estupidez por la que estábamos ahí, ¿no?
Pero para esto él ya le había escrito a Harfuch y le había escrito a todo el mundo, arrobándolos. Hasta María Sortel escribió. Pero, además, yo creo, con eso te quiero decir que esto estaba preparado. Él me fue a provocar sabiendo que yo podía pegarle. Y entonces, el discurso inmediatamente después de ahí, por todos lados de Morena, fue agresión física. A las 2 horas se manifestó por primera vez desde que había llegado la señora Piedra, esta que es una piedra, efectivamente, y se manifestó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comentando y además criticando el acto. ¿Cuántos filtros te gusta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que pasar para poder poner un tuit? No, bueno. Bueno, y aquí no había pasado nada. Por eso, no. por eso en mi Twitter, en mi biografía dice, tengo el superpoder de sacar de su aletargamiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuál es el tuyo? Y cuando subí el video, y lo tengo además como fijo, les dije, en este país hay asesinatos, matan y violan a mujeres todos los días, a niños, a periodistas, y ustedes se manifestaron por este video. Obviamente esto estaba preparado. Y me querían callar. Nunca contaron con mi astucia de que no le iba a pegar. Fueron los lentes. Pero ellos a través de los lentes quisieron llevarlo hasta lo último. Y hasta lo último nos fuimos hasta la fiscalía. No me digas. Y tuve unos extraordinarios abogados, Eduardo Amerena y toda, o sea, tuviste que toda su contratar gente. abogados para esa tontería. Y toda su gente. Nos tocó una jueza imparcial, apegada a la ley, extraordinariamente bien preparada y pues los hicimos pedazos. Él dice que él ganó y que la primera batalla y que esto es nada. Una vez que te dicen tú eres inocente, ya no te pueden volver a culpar por lo mismo. Él dice, pero vamos a ir ahora a la Procuraduría Federal porque fue un atentado contra un periodista y la jueza le dijo clarito, usted, señor, estaba como comensal ese día ahí. Usted no estaba ejerciendo su profesión como el señor no estaba ejerciendo la suya y estaba como un comensal ahí. Entonces, si ya eso se cerró, no puedes volver a decir que fue... Bueno. Ya, no me pueden volver a acusar de lo mismo. Y entonces eso fue lo que pasó. Y pues, al subir el video, se ve la verdad que yo conté siempre, porque hay algo que me caracteriza y es que yo nunca miento. Ese es mi maldito... error, sí. Debería yo de mentir un poquito más porque siempre digo la neta. Y entonces, pues quedó como el cobarde que es. Ya, así de sencillo. Eso fue lo que pasó con este sujeto. Pero qué pérdida de tiempo por eso. Sí. Pues cuando mides 1.60 y tienes una cintura de 45 centímetros, ¿no? O sea, cintura 45 de roja. Pantalón. 45 rojo. Y nunca lograste nada en tu profesión y entonces ahora crees que la ejerces porque te contrata un partido político que está en el poder y además te piden que los defiendas. Eso no es, el periodismo no es así. El periodismo no es estar a favor ni de un partido, ni de otro, ni de un político, es informar. Es ser informar, pero además ser imparcial y tratar de buscar la veracidad de la mejor manera. Y este es un pobrecito, títere que imagínate qué va a pasar con él cuando acabe, y con él y con todos los demás que hacen eso cuando Morena no esté en el poder, que podría ser en el 26 o en el 32, no hay, o sea, pero va a pasar. Sí, o en el 30, pasar, perdón, el 24 o en el 30. Igual en el 24, ¿no? Pues sería genial. Lo que le hace falta a este país es un adulto en el poder, un adulto que respete las instituciones y que no divida a los mexicanos, que los una. Eso es lo que hace falta. Ahora, Héctor, me gustó mucho cuando te vi trabajando con tu papá y tu papá también era así, un hombre sin filtro y decía las cosas y yo creo que de ahí lo traes porque eso se hereda. Entonces, ¿cuántos problemas o cuánta gente se ha divertido, cuánta gente se ha identificado con tu forma de pensar y tu forma de expresarlo? Mucha, afortunadamente, y también siempre va a haber mucha que no se identifique y que no te entienda, no entienda por qué dices las cosas como las dices. Creen que porque las dices, como yo las digo, es porque eres amargado, porque estás enojado. No, así soy. A mí me educaron españolas y los españoles no dicen las cosas ni por favorcito, ni bonito, ni con florecitas, es a lo que vas. Entonces, pues yo así soy. Al negro le digo negro, al blanco, un pendejo es un pendejo y alguien muy chingón es alguien muy chingón. De la misma, o sea, soy igual.
Ahora, tú tuviste, con tu papá tuviste unos años de que no se hablaron. Ajá. ¿Qué se dijeron o por qué fue el problema? Si se puede comentar. Porque dos hombres que hablan así, que se dicen las Sí, cosas. nos dijimos fuerte. Eh, Nuestra relación siempre fue maravillosa. Como dice mi mamá en el prólogo del libro, está escrito por mi hijo, después por mi hija y después por mi mamá. Y mi mamá ahí dice que nunca vio a lo largo de su vida un amor tan grande como el que nos teníamos mi papá y yo, que incluso llegó a sentir muchos celos y que muchos de los pleitos que tuvimos mi mamá y yo en la vida fueron por celos de cómo nos queríamos y cómo nos llevábamos mi papá y yo. O sea, es importante este antecedente porque nos llevábamos increíble. Cuando vino el divorcio, la gente piensa que mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años. No, se divorciaron cuando yo tenía 34. Porque mi papá pues, tuvo que decir la verdad, que había un hijo fuera del matrimonio, mi hermano Rodrigo, y pues ahí vino el pleito y se separaron y se divorciaron. No estaba siendo una buena persona con mi mamá. Pero eso es cosa de ellos. Sí, pero si tú estás ahí, se estaba portando mal. Ese es otro antecedente. Juan Soler y yo estábamos haciendo, mi mujer se llama Mauricio, se va Juan a hacer una novela y Rubén Lara, con el que teníamos la sociedad, iba a parar la obra y le dije, no la pares. Yo me paso a hacer el papel de Juan y que mi papá venga a hacer el mío. Y que estemos juntos va a ser un bombazo. Y así fue. Y mi papá no la estaba pasando bien. O sea, se estaba portando mal con mi mamá porque él no la estaba pasando bien. Había vuelto a tomar, en escena lo olía alcohol, no traía el ritmo que él siempre trae, no era el cuate con la energía avasalladora en escena. Y yo había hecho ese papel, yo sabía cómo era. Entonces y después empezó a decir que Rubén le estaba robando. Y yo le decía, Rubén es incapaz. Y un día, todos estos son los antecedentes. Y estábamos comiendo en la casa y empezó a pelearse y hacerse palabras con mi mamá. Y yo le dije, pa, espérate, calma. Y tú eres un pendejo porque no sé qué, estás viendo que Rubén. Le dije, estás loco. No, que sí. Y entonces pues casi nos agarramos a golpes. Y pues chinga tu madre, se fue. Renunció a la obra, se tuvo que acabar la obra. Y nos dejamos de hablar casi 3 años. Yo un día desperté y yo creo que todo lo que traía cargando en el morral ya lo había digerido, ya lo había procesado, ya estaba completamente vacío el morral. Y fui con mi hija, porque además eso fue 3 meses después de que había nacido Jimena. Entonces, mi papá los primeros 3 años de Jimena no la vio y fui con Jimena al teatro, creo que era el Manolo Fábregas. Estaba mi papá haciendo y no me acuerdo qué obra. Entonces fui, me senté en el camerino justo cuando iba a acabar la obra y después de las gracias entró y me vio. Y nos dimos un abrazo y un beso y dijimos, no pasó nada. Y la relación, a partir de ese momento, volvió a ser la misma de toda la vida. Oye, y aquel programa que hicieron del roster, ¿Del roast? Uh-huh. yo te oía y yo decía, Dios mío, ¿qué dirá don Héctor? ¿Qué dirá don Héctor? Porque además tuve la oportunidad de conocer a tu papá y de convivir con él. Me lo encontré una vez con un doctor de medicina del deporte en la Condesa y estaba con su pecadillo. Con Sara. Es la Sí. mamá de mis hermanos. Sí. Pero en ese momento estaba como álgido el asunto. Yo sé, pero Sí, yo yo vi cómo lo cuidó hasta el último Hasta el momento. último, sí. Y mi papá estaba contento. Sí, y ahí la conocí y ahí lo platicamos un rato, Héctor y yo. Tipazo, encantador. ¿Y qué te decía? Educadísimo. ¿Qué pasó, pinche Que- Mara? Sí, ¿qué tenía? ¿Por qué estás aquí? Sí. ¿Qué haces aquí? Si aquí nada más ven la pinche gente como pega. A ver, platícame, hombre. Sí. Encantador, don Héctor, de verdad. Y cuando vi ese programa dije, ¿qué? O sea, ¿sí será en serio? ¿Se habrán puesto de acuerdo? Porque sí le dijiste a tu papá, durísimo. Y él No. contestó. A ver, el roast primero nace en los clubs sociales de hombres en Estados Unidos. Y entonces a los empresarios de estos clubs sociales, y vuelvo a repetir de hombres porque nada más dejaban entrar hombres, en vez de hacerles un homenaje como tal, el homenaje era al revés. Ajá. O sea, era hablar mierda de esa persona. Esto brinca a los teatros, brinca a la televisión, y Dean Martin lo empieza a hacer en televisión abierta. En ABC, creo que era la cadena que los transmitía. Ujú. Y cada semana
le hacían un roast a alguien importante. Hay uno buenísimo de Dean Martin, además están de invitados mucha gente importante, a Mohamed Ali, te mueres de la risa, pero el chiste es hacerle un homenaje, pero en tono de anti-homenaje, nada más decir mierda. Y si alguien se sube a decir algo, hay que decir mierda de todas las personas que estén ahí. De pronto se termina eso, lo retoma Comedy Central en Estados Unidos y se lo empiezan a hacer desde Trump. Hay Charlie Sheen, que es buenérrimo. Ese es de los que más me gustan. Hay como 10 grandes roasts. Y con la apertura de Comedy Central Latinoamérica, se acercaron a mí desde de los especiales de stand-up. Bueno, es que tú eres pionero del sí. stand-up. Y entonces me dijeron, queremos hacer uno y nos encantaría que el primero de Latinoamérica en el idioma español fuera tu papá. Nos tardamos 1 año y medio en que entendiera esto, porque yo entiendo que si perteneces a otra generación, te cuesta trabajo y puedes creer que es en serio. Bueno, incluso tú estás diciendo, no puede ser que las cosas que se decían, todo es desmadre. O sea, todo es... Y el chiste es que nadie sepa qué te van a decir, pero sabes que te van a hacer pedazos. A Martita Figueroa la destrozó. Sí. Mi Martita linda. Pues pero de eso se trata. Pero todo el mundo también destrozó a mi papá y me destrozaron a mí. Y entonces yo escribí varios chistes. Le escribí a mi papá. O sea, él me decía, a ver, a mí me cuesta mucho trabajo hacerte mierda. Me dijo, ya sé que a ti no, cabrón. Le dije, güey, todo es desmadre. Todo es desmadre. Además, el primer chiste que conté fue, sí saben que mi papá acabó teniendo un hijo y casándose con una chava que era muy amiga de mi hermana. Bueno, de hecho, cuando yo era niño, ¿saben qué le decía a mi papá, a mi mamá cuando quería tener sexo? Oye, Pepita, ¿no has visto por ahí alguna de las amigas de tu hija? Y entonces, es un juego. Los mexicanos presumimos de que nos sabemos burlar de la muerte y que nos burlamos. No es cierto. Somos un pinche pueblo pusilánime, mariquita, y todo nos duele. Todo. Absolutamente todo. Te puedes burlar del de enfrente, pero no te vayas a burlar. No es cierto que nos sabemos burlar de... No es cierto. Eso es mentira. Somos muy hábiles y muy astutos y nos hacemos amigos de la muerte para que no nos lleve. Eso sí somos. Pero no es cierto que nos sabemos burlar de todo. Entonces, pones un programa como este, donde aquí somos viscerales, y un programa completamente sajón, donde ellos no se lo toman en serio, y pues la gente cree que es en serio. Yo le escribí a mi papá todo lo que me dijo. Le dije, te tienes que burlar de que siendo hijo de Héctor Suárez, yo soy quien soy por tu apellido. Y me dice, cabrón, pero si es lo que más admiro. Le dije, güey, me vale madres, no es en serio, pero la gente se lo va a creer. La gente que se lo cree es una pendeja. Tú dale y acaba conmigo como yo voy a acabar contigo, güey. No te voy a decir qué te voy a decir, pero voy a acabar contigo. Y ya escribí varios chistes para otros y vamos a acabar contigo. Ese es el chiste. A él lo que le molestó, porque sí le molestó, es que Eugenio Derbez, el Caballo Rojas, Inclán, cancelaran Julio César Chávez, cancelaran 24 horas antes del programa porque les dio miedo. O porque Televisa no los dejó en el caso de Derbez. Lo cual es curioso, ¿no? Porque varios ejecutivos me pidieron boletos y ahí estaban atrás, escondidos, con Derbez viendo el roast. No puede. Sí, entonces entraron puro chavito que mi papá no conocía, y no es lo mismo que le diga cosas horribles Julio César Chávez, Derbez o Inclán a mi papá, a que se los diga Juan Pérez. Sí, eso es todo. Tiene razón. Pero el contexto es, vamos a hacer un homenaje en tono de anti-homenaje, y es hablar mierda entre todos. El segundo iba a ser a Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Cristian Castro, todo el mundo le ha sacado. Todo el mundo le ha sacado. No es tan fácil saberte burlar de ti mismo. ¿Y por qué no lo produces? ¿Por qué no haces algo así? Porque no se puede llamar roast. Ay, pero tú eres muy ingenioso. Pues yo hablé con Televisa y dije, podemos hacer un programa así, uno al mes. ¿Y por qué no lo haces para YouTube, para un canal de YouTube? Pues porque se han hecho, con los estandoperos han hecho roast, pero el chiste es que se haga con alguien realmente de renombre y del que cuando empieces a decir las bromas que haces, la gente sepa de la vida, porque el chiste es burlarte de todo lo que se ha dicho de él en la vida. O sea, hay que agarrar gente que da de qué hablar, ¿no? Por eso Charlie Sheen, por eso Donald Trump, o sea, por eso Héctor Suárez, que a pesar de ser quien fue, pues también daba mucho de qué hablar. Sí. Imagínate a Alejandra Guzmán, imagínate Gloria Trevi, imagínate Cristian Castro. Esa es gente a la que hay que hacerle. Puede que sí. Pues Cristian al final dijo que no. Bueno, pues hay que intentarlo, Héctor. Sí, pero se tiene que producir como se produjo ese. Claro. Así. Sí, en grande. Y entonces, no le llames roast, llámale el antihomenaje, y es exactamente el nombre es lo que no puedes repetir. Pero el contexto
nadie tiene los derechos de ese contexto, son universales. El hacerle un homenaje a alguien, pero en lugar de decir lo maravilloso que es decir que es un hijo de puta, ¿no? Y que es una mierda, y aquella persona que está invitada a decir algo, tirarle con todo, eso es muy divertido. Y esa es una manera de, uno, de poner en práctica tu ego. El que entiendas, Sí. el que entiendas que eres un mortal como todos y que todos aquellos errores que has cometido, pues tienes que aceptarlos y te puedes burlar de eso. Además es muy sanador y muy catártico. Pero a ver, tú como pionero del stand-up, porque yo veo de repente que ya el stand-up ya vino a cambiarse como que está, no sé si involucionando o evolucionando, porque no es el mismo stand-up que tú haces, ni es lo mismo que tú haces en tus cursos, ni es lo mismo de lo que hablas en tus conferencias. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Esta Que afortunadamente generación. está creciendo más rápido de lo que yo me imaginé. Si antes yo decía que estaba en pañales, ahorita ya está dando pasos, ya está haciendo solitos. Y cuando hay tanta demanda, conforme vaya pasando el tiempo, va a haber una depuración y se van a quedar los importantes y se van a ir perdiendo los que a ti no te gustan, me imagino que es lo que quieres decir. O sea, veo que hay una involución porque hay muchas groserías. Sí, estoy de acuerdo, y hay Pero que mucha no vienen al vulgaridad. caso, o sea, Lo entiendo. tú puedes La, decir, la- pinche flor, pero la comedia, el chiste no tiene que recaer en una grosería. exacto. Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, como Y doble además, el día que sentido, entiendan los que lo hacen, que en la comedia y en el stand-up, oye lo que voy a decir, esta ley no es mía. Esto es de la gente como Chaplin y gente importante. En la comedia y en el stand-up es mucho más importante ser honesto que ser chistoso. Al ser honesto, al describir, como el stand-up es comedia de observación, al yo estar hablando de lo que estoy observando y al tú identificarte te empieza a dar risa. Y eso es mucho más claro. gracioso que hacerte el chistoso. Y la gente en este país confunde ser chistoso con comedia y no tiene nada que ver. Algo chistoso, pues es muy subjetivo. Lo que te hace reír a ti igual y a mí no. Pero la comedia es un género y como género, pues tiene unas reglas, ¿no? Tiene una estructura. Entonces, el stand-up es una, pues, digamos que una partecita de la comedia. Claro, pero lo tienes que estudiar y lo Sí, tienes que obvio, obvio, saber y obvio, tienes que obvio, obvio. leer. Es una, pues quisiera yo decirle, Pues casi profesión, es una profesión, Héctor. no, y hay que ser profesionales, pero es una especialización de la comedia. Exacto. Como alguien que se dedica, hablabas del doctor de los huesos, un ortopedista primero tiene que estudiar medicina general y Y después luego la ya. especialización. Alguien que hace stand-up tiene que estudiar comedia en general y después la especialización. Y hay gente que cree que porque pone tweets chistosos o porque le dicen en las fiestas que es muy cagado, ya se sube a una tarima a faltarle al respeto A a las la mujeres, profesión todo el tiempo es o a la contra las profesión mujeres. y deben de entender. La palabra stand-up no viene de hacer comedia de pie. Esto surge en los 60, esta manera de decirle a este estilo de comedia viene de stand up for your rights. Y stand up for your rights quiere decir, le pongo, o sea, hago valer mis derechos. Cuando tú entiendes que ese es el nacimiento de esa palabra, subirte con un micrófono a un escenario adquiere una dimensión completamente distinta. Porque entonces tienes una gran responsabilidad. En ese entonces los comediantes entendieron que en lugar de manifestarse en las calles con pancartas o con violencia, por medio de la comedia podías hacer valer tus derechos, que es stand up for your rights. Y de ahí nace esto. Entonces, imagínate qué importante es que por medio de, si en los 60, Pues tu papá bueno, lo hizo. si en los 70 Richard Pryor unió a la comunidad afroamericana con su comedia, George López a la chicana con su comedia, o sea, tienes una gran responsabilidad cuando estás con el micrófono. Y ya decides tú qué tan profundo quieres ser con lo que dices. A mí me gusta ser profundo, hay otros que no, pero eso no quiere decir que eso esté mal. A mí me gusta ser profundo. A mí me gusta que cuando la gente iba a ver el Pelón en sus tiempos de cólera, se cimbraba y al final decían, ¿de qué chingados me estoy riendo? O sea, este güey está haciendo un análisis de cómo han sido educadas las personas y no puede ser que haya tanta violencia en una familia, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me gusta eso, hacerte reír y hacerte pensar al mismo tiempo. O hacerte dudar o hacerte decir, ay, ¿me río o no me río? Eso a mí me gusta. Esa es la comedia que a mí me fascina. Claro. Y tu padre lo hizo en televisión, Claro. en su tiempo, y también le entró al stand-up por ti. Lo obligué, le dije, mira, cuando después de su primera operación le dije,
A ver, güey, seamos honestos. No sabemos cuándo te cae vida. Vamos a hacer algo juntos y lo único que te falta es hacer stand-up. Sí, cabrón, pero yo no le entiendo. Yo te lo escribo. Y yo lo dirijo. Y él fue mi conejillo de indias para mi taller. Que mi taller, después de la generación 4, voy en la 20, dejó de ser un taller de comedia y se volvió un taller de conciencia. Sí, hasta conferencistas. Y yo me quedé con ganas de ir a tus talleres. ¿Sigues haciendo tus...? Sí, 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 sí. Además, como ya se inscriben de diferentes partes del mundo, ya siempre es por Zoom, o sea, es por ¡Qué Zoom. Sí, porque desde maravilla! Argentina, bueno, latinos que viven en España en la pandemia, agarraban el horario de América para estar conectados. Y luego ya se volvió, de ahí creció, y retiros, el podcast, de qué chingados haces aquí, las conferencias, y eso me vuelve loco. Entonces, para que me preguntas, ¿te gustaría hacer una telenovela? Pues si es lo mismo de siempre, no. Por lo mismo de siempre yo no voy a dejar de hacer esto. No. Para dejar de hacer esto tiene que ser algo que me llame mucho la atención. O sea, con esto no quiero decir que estoy retirado, semi. Amo mi profesión, estoy hasta la madre del medio. Es que es un medio ecléctico. Llevo 48 años, el año que entra cumplo 48 años en esto. Y amo profundamente lo que hago, de verdad. Pero que te dicen, ¿y quién va en la pues va tal, pero dices, no, qué hueva estar con este. Ya a esta edad ya piensas mucho las cosas, mucho más profundo. Y después del taller que doy, las conferencias y demás, que todo nace por mi encuentro con la muerte en el 2005, no tengo ganas de soportar gente que no quiero soportar y de no trabajar en armonía. Y de no trabajar en lo que te gusta y te motiva. Y que me va a hacer crecer y que me va a hacer proyectarme de manera diferente. No puedo. Ahora, Héctor, ¿cómo se siente la ausencia? Porque muchas personas hablan de edades cuando se mueren los padres. En tu caso, Pepita Gómez, que es una mujer que tuve la oportunidad de conocerla y que muchas personas la ubican, la conocen y la veían en la televisión. Sí, la adoraban. Encantadora porque era igual en la televisión que en persona. Eh, Tu padre, don Héctor Suárez, cuando ellos se van, ¿cómo vives este duelo? ¿Cómo vives esta ausencia a tu edad? Pues yo me imagino que no existe una edad para no vivir con dolor la ausencia de los padres. Todo el mundo habla de la muerte de uno o de otro, pero muy poca gente habla de la orfandad. Y es horrorosa. O sea, cuando mi mamá muere en mis brazos, claro que me duele, sobre todo ser yo quien le dé la noticia a mi hermana, y mi hermana, por el shock, no puso bien la fecha del boleto de avión. En lugar de poner 26 de diciembre, puso 26 de enero y cuando llegó al aeropuerto no se pudo subir al avión. Entonces tenía que cambiar y eso implicaba más horas para poder llegar a México y tomó la decisión con su hija de que ya no la quería ver. Entonces yo me aventé todo solo. La cremación, me entregaron las cenizas a mí, todo eso me lo aventé solo. Y ahí estaba sufriendo la muerte de mi mamá. Y sobre todo preguntándome por qué se murió, por qué me escogió a mí para morirse conmigo. Y unos días después empecé a sentir un frío y una soledad horrible, que no entendía qué era, porque eso no me había pasado con mi papá, y entendí que era la orfandad, que ya no había papá, que ya no había mamá, y que éramos Julieta, su hija Paula, mi hija Jimena, mi hijo Pablo y yo. De esta rama del árbol, ¿no? Porque está la hermana de mi mamá, que es como mi mamá, y está su hijo, que es mi primo hermano, y están mis hermanos, ¿no? Pero pues con la diferencia de edades es muy complicado. A, Sí, nos han a mi empatado. hermana Isabela le llevo 46 años, No, pues, muy ¿no? O bien. sea, lo Ay, normal, don lo Héctor. normal, sí, sí, sí. Por eso cuando la gente me habla de familias disfuncionales, le digo, no, chinga tu madre, ven a ver, escucha mi historia. Sí, que esa es la verdadera, ¿no? Y además, ambos hijos míos fueron contemporáneos de En el cada uno de mis mismo tiempo, hermanos. claro. O sea, Jimena creció con Rodrigo y Pablo creció con Isabela. Eso es un detalle muy divertido. Pero empecé a sentir que estaba solo. Solo. ¿Y cómo se siente esa soledad? ¿Cómo se siente o cómo sentiste tú más bien la orfandad? Se siente mucha tristeza.
y mucho dolor. O sea, es un dolor distinto al que ya no estén tus papás. Yo después de mi encuentro con la muerte tomé la decisión de ¿Cómo fue ser... tu encuentro con la muerte? Para que las personas Uy, que nos están viendo nos... eh, en el 2005 empecé a tener un dolor de cabeza que se volvió migraña y a mí nunca me había dado una sola migraña. Ya de estar a oscuras, 4 días sin comer, tirado, había vomitado creo que 5 veces y acababa de filmar una película y Silvia Navarro y yo nos hicimos muy cuates. Y sabía ella que me estaba doliendo mucho la cabeza y me fue a sacar a fuerza, a jalones y a llevarme al hospital. Yo vivía en Santa Fe y acababan de abrir el ABC de ahí, que estaba enseguida. Y yo le decía, ¿cómo voy a llegar al hospital a decirles que me duele la cabeza? O sea, llegan heridos, gente muriéndose y llegar a urgencias y decir, una aspirina, me da mucha pena. No, esto puede ser algo peor. Y me llevó, nos atendió una chavita en urgencias, me metió un cuarto, me dieron una pastilla para que me durmiera. Me dijo, esto te lo va a quitar, no me lo quitó. Y el neurólogo le dijo, pues a ver, dale lo que le damos a la gente ya con cáncer terminal y no me lo quitó. Entonces me obligaron a quedar, a hacer estudios 3 días. No tenía nada, afortunadamente, y el día que me estaban dando de alta, quitando la aguja del suero, mi hija Jimena tenía 3 años y me estaba esperando afuera del hospital para llevarla a comer porque estaba muy asustada de que su papá estuviera en el hospital. Me están quitando el suero y a través de la bata me da una taquicardia que se puede ver a través de la bata, muy fuerte. Y entonces me dice la doctora, no te puedes ir. Digo, ok, dejen entrar a Jimena. No, no podemos dejar entrar niños, pero no te puedes ir. Le dije, yo no le puedo hacer eso a mi hija. Mi hija, ya le dijeron que su papá sale ahorita y su papá sale ahorita. No le voy a romper el corazón, ni quiero que se preocupe, ni se angustie a esa edad. Está angustiadísima porque hospital, ella cree que es muerte. Entonces me dijeron, ok, te vamos a colocar este holster, que es un aparato que te enchufan y te mide la frecuencia cardíaca 24 horas. Salgo, me voy a comer con mi hija y en la noche, cenando pasta, empieza a faltarme el aire. Y empiezo a sentir que el corazón va muy rápido y de repente ya no siento el corazón. O sea, no siento de ir tan rápido, ya no lo sentía, pero vamos, no se había parado. No, claro que no. Pero ya no podía respirar y le hablé a esta doctora que me había atendido. Resulta que es de estas personas geniecillos que acaban la carrera muy rápido y todo eso, y aparte era cardióloga. Entonces le marqué por teléfono y le dije que lo que me estaba pasando y me dijo, te veo en este momento en el hospital. Y cuando llegué, ¿Y Jimena? No, Jimena ya no estaba conmigo. Ah. Nada más habíamos ido a comer y se había regresado con su mamá. Porque me habían mandado reposo, o sea, no podía alterarme tanto y pues estar cuidando a una chavita de 3 años es estar muy alterado. Sí. Sí, no, o sea, ya se durmió la mamila, el pañal y todo. Y me dijeron, evita eso. Y lo que me asustó, más que lo que yo sentía, fue la cara de los doctores cuando, cuando llegué a urgencias. Estaban aterrados. Mi corazón llegó a ir a 220, 200, por ahí. El corazón me dio una fibrilación auricular, el corazón deja de latir y en lugar de latir vibra. Pero entonces ya no te oxigena bien la sangre por todo el cuerpo. Te puede crear un coágulo en el cerebro. Es muy peligroso. Se salvan 5 de cada 100. Y de pronto, estando en un cubículo de urgencias, tú has visto cómo se forman las gotas en el techo. Uh-huh. Dale 2 metros de diámetro, igualito, como si fuera una gotera, y de repente lo que entró fue un bombazo de luz. ¡Fum! Y me desprendí de mi cuerpo. Me vi ahí, vi todo lo que había alrededor y me fui y me empecé a ir por esa luz. Es real eso. Es real eso. O sea, esto es lo que yo viví. No sé si fue No, algo porque que... Fernando el Solar también comentó en algún momento eso. Pero lo cuentan la mayoría. No sé si esto es... No sé si el cerebro esté conectado en las dendritas para que cuando pases algo así, esto sea lo que sueñes o esto sea verdad. Pero para mí esto fue real. Al irme por esa luz empecé a sentir mucha paz. Y antes de entrar al túnel había, digamos que... Pongámosle que una aduana, ¿no? Una frontera. Checkpoint. Una frontera en donde lo único que yo veía eran miles de millones, o sea, millardos de luces. Imagínate las series de luces del árbol de Navidad, dale a miles de millones, de millones, de millones, de millones. Silencio absoluto
Y entendí que cada una de esas luces era cada uno de los seres vivos que existen. Y al ver que estaban todos conectados como la serie, entendí que todos estamos conectados entre nosotros. Pero dije seres vivos. Plantas, animales, minerales, humanos, todos estábamos conectados y entré a ese túnel. Esa fue como la bienvenida. Y al fondo, no sé si 20 kilómetros, 30 kilómetros, había una luz muy fuerte que me cegaba. Y entonces cerré los ojos y me siguió cegando. Y cuando puse mis manos delante de mis ojos para que no me cegara, me di cuenta que no tenía manos. Ni brazos, ni piernas, ni nada. Y entendí que lo que estaba yéndose por ese túnel era mi conciencia. Yo le llamé conciencia. Creo que todo esto del alma lo adapta la Iglesia Católica de todas las cosas de Platón. Pero era la conciencia, entendí que era mi conciencia. Y en ese momento mi conciencia, que se valga redundar, se hizo consciente de que tenía una hija de 3 años y que no podía dejarla sola. Y me di la media vuelta y me regresé. Según yo con el cuerpo, ¿no? Porque yo seguía sintiendo el caminando. cuerpo, pero no, pero ya no haciendo estabas. así. Yo sentía que estaba haciendo así. Y además al hacer así, no era como ahorita que lo estoy haciendo, era como cuando lo haces abajo del agua, que hay densidad. Uh-huh. Entonces me regresé, volví a pasar por esa frontera de las luces y entendí que no eres tú, ni soy yo, ni es él, ni es ella, ni somos nosotros. Todos somos uno. Y entonces, si yo te hago algo a ti, me lo estoy haciendo a mí. Y a lo mejor a alguien más que no conozco. Eso me volvió loco y entenderlo y asimilarlo y digerirlo me costó. Y regresé, me volví a ver ahí, me metí en el cuerpo, sentí un shock eléctrico brutal y abrí los ojos. Y cuando abrí los ojos, empezó a aparecerse gente. Dije, puta madre, violé una ley del universo y ya vienen por mí en bola. Me vienen persiguiendo. Sí. Y empezó a aparecer gente, 7 personas. No eran sólidas, pero tampoco podías ver a través de ellas. Un halo de luz, así de cada uno se emanaba, traían una túnica, salvo el hombre de en medio. No me acuerdo de los rostros de los demás, me acuerdo del hombre de los ojos azules. Bajito, calvo, con el pelo corto, blanco, muy, muy, muy chiquito, con unos ojos azules profundos y una paz inmensa. Él como que tenía la túnica, pero también recuerdo verlo muy bien vestido, con una corbata, y empezó a acercarse a mí y a hablarme, pero no abría la boca. Todo lo oía yo en mi mente. Y palabras más, palabras menos, me dijo, tranquilo. Nadie de nosotros es tu familia, o sea, no es tu momento todavía, porque sé que eso es tu miedo. Quieres reconocernos para ver quién viene por ti. Todavía no es tu momento. A tu historia como Héctor Suárez Gómez le falta mucho. Apenas, algo así como, ni está empezando, va a empezar, o apenas empieza. Siguió acercándose a mí y empecé a sentir una paz y me puso la mano aquí. Y desperté con un dolor espantoso en el brazo izquierdo porque me acababan de meter potasio. Y cuando despierto y lo primero que oigo es la voz de mí, cálmate cabrón, espérate, te acaban de meter potasio. Le digo, ¿quién chingados te llamó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Estaba ya en terapia intensiva y me iban a llevar a hacer un cateterismo horas después. Y ahí mi papá y yo platicamos de lo que me acababa de pasar. Él lo que quería era que me calmara y le dije, no, te tengo que contar. Y entonces cuando empiezo a describir a este hombre que te estoy diciendo, y entonces era un hombre con los ojos azules, y me dice, con los ojos azules, con mucha paz, chiquito. Le digo, no mames, güey, ¿estuvo aquí? Y me dijo, no, ¿te acuerdas cuando tenías 4 años que te dio el ataque de asma, que estuviste 2 semanas en el hospital, adentro de una burbuja? Una noche que bajaba yo a la cafetería, entrecerrando la puerta, la volví a abrir para verte por última vez y lo vi sentado junto a ti y me dio mucha paz y sabía que no te iba a pasar nada. Yo no sé si esto sea real, ni sé qué pase, ni sé si son químicos del cerebro. Para mí fue real. Y entonces a partir de ahí, no es que antes yo fuera un cabrón y ahora yo cambio, como las historias. No. Mis papás nos enseñaron a meditar a los 12 años a mi hermana Julieta y a mí. Y mi vida espiritual la llevaba ahí entre pescado y piraña, ¿no? Así más o menos hasta mis 30 y pico. Yo nunca me fui a la India con mis papás ni con mi hermana. Yo siempre fui rebelde, yo me fui por otro lado. Pero me cambió la vida. Y conforme fue pasando el tiempo, fueron cayéndome muchos veintes de mucha experiencia de lo que viví. Y no sé por qué empecé a saber cosas que sé. De a poquito, no fue brutal, ¿no? Entonces yo decidí ser feliz a partir de ese día. Te lo menciono porque estábamos hablando de la tristeza.
La gente se pierde buscando la felicidad. No existe. Existe elegir ser feliz y entonces encontrarás esa felicidad. Y es tan fuerte como la decisión de los alcohólicos que dicen, anónimos que dicen, solo por hoy no voy a beber, solo por hoy voy a ser feliz. Y entonces es un trabajo, es una chinga porque es de todos los días y cada vez que tú decidiste ser feliz, güey, ¿vale la pena? No, no vale la pena. Tú o vas a explotar o vas a llorar o vas a aceptar este dolor del que hablábamos de mis papás y entonces tú imagínate que este sillón donde estoy yo en este momento es mi ser, ¿no? Y yo soy la felicidad y lo ocupo por completo. Y entonces llega el momento de ese dolor espantoso que es la muerte de un padre, de una madre y la orfandad. Y claro que hubo mucho dolor. Y entonces, pues, yo elegí ser feliz. Y es diario. Entonces, este estado de ser feliz le hace así y le dice al dolor, aquí cabes, cabrón. No me vas a desplazar y yo no me voy a ir porque existes tú. Puedes estar aquí, que me encabrono. Y aparte está el dolor y dices, puta, pues cabes aquí, güey. Pero nunca ha desplazado ninguna otra emoción mi estado de ser feliz. Ni la va a desplazar. Es complicado, es difícil, pero es una chinga. Por eso digo que hay que trabajar mucho todos los días. Aprender a vivir con eso. Y no darle la espalda a ninguna emoción ni a ningún sentimiento. Somos seres emocionales. Entonces, en el momento que llegó ese dolor, tanto en la muerte de mi papá como la de mi mamá, como la de la orfandad, ahí estuvieron y los dejé estar el tiempo que necesitaban estar, pero no desplazaron mi estado de ser feliz. Y como te lo acabo de explicar, nunca se paró y se levantó y les dijo, ocupen ustedes a todo este ser e inúndenlo. No lo permito. ¿Y creo que escribir eso? Voy a escribir acerca de eso, sí, y de todo esto hablo en mis talleres, en los retiros, en las conferencias, porque descubrí muchas cosas en ese despertar que veo que la gente no las tiene conscientes. De entrada la gente no es consciente. De entrada. No, o sea, viven a control remoto y como robots, y eso a mí no me gusta que la gente sea consciente. La gente no sabe tomar decisiones por sí mismas, y cuando tú no sabes tomar una decisión por ti, una tercera persona o alguien más la toma por ti, y en ese momento pues le estás entregando pues, tu vida, ¿no? Y todo esto surge desde que nos están, no educando, domesticando, porque no creo que estemos educados, desde niños. En la escuela es más importante que te aprendas las cosas de memoria, ¿no? Y las fechas, y a mí de qué chingados me sirve saber que al archiduque en Sarajevo, en 1914, le metieron un balazo y con eso surge la Primera Guerra Mundial, si no se tomara una decisión laboral o una decisión sentimental. No sabemos hacer, no nos enseñan a eso. Entonces creces y pues ahí va la gente viviendo el día a día como robotcito, y eso es lo que no me gusta. Y el stand-up me ayudó y me sirvió muchísimo todavía para que el despertar fuera más fuerte. Entendí que al oírme hablar todos los días de mi vida, resolví todos mis problemas. Entendí por qué funciona tanto la terapia. ¿No? O sea, claro, eres consciente de que alguien más te está escuchando y tomas conciencia de lo que estás diciendo, por lo tanto te vas para adentro. Si no tomas conciencia de lo que estás diciendo, nada más hablas y hablas y hablas y hablas, y entonces conectas contigo. Y entonces comunicarte después de que conectaste contigo no es lo mismo que nada más comunicarte o hablar. Ahora, ¿en algún momento has pensado hacer una bioserie de tu papá? Se han acercado algunas personas para llevar el libro a hacer una serie. Y uno de ellos, el que yo sentí más interesado, un ex alto ejecutivo de Televisa. Ex alto ejecutivo de Televisa. Pues antes eran 4, ahora nada más son 3. Pepe. Le gustó, y mi idea es la siguiente. El libro no es la biografía de Héctor Suárez, es la historia de amor de un padre y de un hijo. Y a través de esa historia de amor se cuentan muchas cosas de la biografía de ambos. Y todo ocurre a partir del día que muere. Y se van al pasado y van y regresan. Entonces le dije, yo feliz, pero que no sea Héctor Suárez, que sea un actor. Y que sea y el hijo no soy yo, es otro. Es un escritor. Además tengo escrita la sinopsis de la serie. Y dice que está basado en
El Ya libro ve. Gracias Papá de Héctor Suárez Gómez y sabes perfectamente que están hablando de Héctor Suárez, pero entonces no lo aterrizas en México. Y es una historia que se puede ver en todos lados y si no saben quién es Héctor Suárez, no importa. Claro, le Hay un, puedes hay un poner es un capítulo basado en hechos cuando se reales. llevan a mi papá a cremar, entro yo a la bodega y esto lo narro en el libro, me empiezo a encontrar con el vestuario de sus personajes. Es un capítulo bien bonito. Y en la serie se ocurre lo mismo, el hijo abre la bodega, pero se encuentra con el vestuario del Rey Lear, del Hombre de la Mancha, ¿no? O sea, es un actor y ser actor es universal, pero ser Héctor Suárez es muy local. Entonces, Sí. esa es mi idea. Si la hacemos, va, que sea el libro y entonces va a contar la historia de amor de un padre y de un hijo, que es, las historias de amor de un padre y un hijo no se cuentan, no existen, recuerdo muy poquitas. El Campeón es una de ellas, Ay, qué ¿no? La de John Boyd, maravilla, qué divina, es la peliculón. historia de amor de un padre y de un hijo, con un final funesto y espantoso, ¿no? Me acuerdo de una película de Jack Lemmon y Ted Danson que se llama Dad. No sé por qué le pusieron mi viejo, para que entendieran los de Argentina, o sea, mi papá, pero no me acuerdo de ninguna otra. No, Entonces, esta sería no una historia de amor que siempre es o de un hombre y una mujer, una mujer, una mujer, un o hombre, la un mamá hombre, con la no, hija o el pero hijo. de un padre y de un hijo y además una historia de amor tan fuerte y que además involucra a un actor y el final del libro es, o sea, es una locura, porque mi papá siempre quiso hacer El Hombre de la Mancha y al final del libro yo lo hago hacer El Hombre de la Mancha. Y eso es un final emotivo, o sea, sería una historia bien bonita y además una historia con locaciones en muchos lados. Hay una tercer protagonista que es su abuela, mi bisabuela, que es quien lo educó. Hay un gran villano que es su papá y hay mucho viaje en el tiempo y sobre todo hay mucha conciencia. O sea, porque muchas de las cosas que yo también descubrí después de este evento las viví con mi papá y él las vivió con su abuela. Entonces, sería una serie bien linda. Si la pones como cualquier bioserie y la haces con textura de telenovela, eso es lo que yo no quiero, sobre todo en el 2022, Sí, no, donde no, hay ya, tantas ya no. plataformas y veo la serie de La Doña y dices, pues parece telenovela. O sea, perdónenme, es una telenovela. Que hay grandes actuaciones, el güey que hace Ernesto Alonso está sublime, Jimena Romo está igual, y también las dos Marías están muy bien. O sea, el güey que hace Pedro Armendáriz también me encantó. Pero la factura es una telenovela. Yo quiero que hagamos lo que se está haciendo en todo el pinche mundo. Y ya lo hablaste con Televisa, no lo has Pues hablado. no, o sea, esta es mi manera de... Cuando acepto algo, o es porque es algo que yo no había hecho, porque me va a llevar de un escalón a otro, en lugar de hacerme bajar 10, o porque me la voy a pasar increíble. Y vamos a hacer algo novedoso, distinto, diferente. Si no... Para Pues mí era un bueno. reto hacer Hugo Lombardi, porque en Diseñador Ambos Sexos era un mujeriego que se hacía Ay, no, pasar, no, 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 pasar no. por gay. Qué divertido programa. Y tenía que ser un gay, o sea, aunque el personaje de diseñador no era gay, tenía que hacerlo completamente distinto y creo que lo logré. Sí, Y lo además hiciste tenía que muy hacer que se bien. olvidaran del Hugo Lombardi colombiano y creo que lo logré. Sí, 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 cómo no. Entonces, después viene 100 días y como era en el mismo horario de Telemundo y habían pasado escasos 4 meses, pues me tenía que poner pelo para que no les recordara a Hugo Lombardi además siendo un mujeriego. Entonces, esas son las cosas que me gustan. O cuando hice Por Siempre Mi Amor, que me dejaran caracterizar en la primera parte de la historia y que aguantaran a que me dejara, a que me creciera el pelo. No, no. Esas son las cosas que me gustan. Ese personaje de 100 días para enamorarnos, bueno. Sí, era muy No, divertido. no, no, no. Qué manera de. Era un idiota. Era un mujeriego. No, Y no lo podías odiar porque era un idiota. Sí, sí, sí. Entonces, esas son las cosas que me gustan. Dirigir Los Locos Suárez y la señora presidenta. Mato por seguir dirigiendo. Me vuelvo loco. ¿Y qué es lo más cercano que tienes, Héctor? Mis talleres, mis Te retiros. buscamos cómo. @pelón Gomis. Gomis es con S, no con Z. Con acentos. Ah, no, eso es esa parte. Sí, no se ponen acentos en las direcciones de los arrobas. Y ahí siempre subo todo lo de los retiros, los talleres, las conferencias, pues me van y me contratan o no me contratan, o a veces no me creen que puedo hablar. Son cosas muy chistosas.
¿no? ¿Cómo tú vas a hablar de conciencia? Pues si no soy un pendejo, cabrón. O sea, lo que pasa es que tan no estás consciente que te vas con el cliché de que la gente de la televisión es frívola y por lo tanto, pendeja. Y no es así. Pues es que así es la gente. No es mi culpa, Mara. Así es la gente. Sí, bueno, ay, no, cómo me acuerdo que estábamos en un Festival Acapulco, y tú estabas en maquillaje leyendo todos los libros De Harry Potter. Antes de que existiera la Harry Potter manía. Sí, claro. Pero metidazo, así pasaban chavas, pasaban las misas, ahí tú metido leyendo a Harry Potter. Es que estaba varado en Miami. Estamos hablando del 2001. Todavía ni había película, ni había... 2001. Y dije, 6 horas que voy a hacer aquí en el aeropuerto, me voy a volver loco. Entonces fui a la librería y llegó un señor y me dijo, ¿te gusta la literatura fantástica? Le dije, me vuelve loco. Michael Ende es mi ídolo. Me dijo, compra Harry Potter. Entonces lo volteé a ver así con cara de, güey, eso es para niños. Me dice, no. Cómpralo, por favor. Hazme caso, me lo vas a agradecer. Lo agarré, me subí a la salita VIP, iba por la mitad, vi la hora y dije, antes de que cierren voy por los otros libros. Y entonces fui por nada más había 4, fui por los otros 3. En la sala acabé el 1, de regreso a México casi acabo el 2, y regresaba porque íbamos a hacer el Festival Acapulco 2001. Y claro, estaban, mientras todo el mundo se preparaba y todo, yo no podía dejar de leer, estaba clavadísimo. Y sentado en maquillaje y todo el Sí. mundo. Yo no sé cómo te puedes concentrar, pero creo, Héctor, que independientemente de esta carrera que ya te dieron tus padres, con los apellidos, con sus carreras, con su bonomía, con su inteligencia, has logrado hacer una carrera propia y un nombre propio. Y eso a mí me da muchísimo gusto porque son muchos años de conocernos, Héctor. Y sobrevivir en este medio no es tan fácil. Te conocí cuando estabas en ECO, ¿no? Con el gallo. 1988. Pues ahí presenté mi disco, el primero. Tengo fotos por ahí, las voy a buscar. Sí, con el gallo, que nos callamos bien porque somos taurinos fuertes. Pues no sabes qué alegría me da verte bien, Héctor. Gracias, estoy bien, sí, soy muy feliz. Muy. Y que te haya dado un tiempecito para poder venir a platicarlo. Pero ya vivo en México, ya me pueden ir a molestar al restaurante que ustedes quieran. ¿Ah, sí? Bueno, es que avísanos a qué restaurante vas para ir a decirte, oye, tú. Claro, y que lo que esperes es que yo no reaccione, ¿no? Porque Claro, dices, pero no que muy espiritual. Sí, güey, pero no soy Gandhi. Sí. Sí, no. Bueno, pues, o sea, me buscas y te muerdo, pues sí. Yo creo que todos, ¿no? No, pero tú sí. No, yo sí, yo no me dejo nunca. Mi papá desde chiquito, cuando me molestaban en la escuela, me dijo, a ver, ven para acá, cabrón. Al más grande, de los que te molestan, generalmente el más grande es el jefe de todos, a ese le vas a poner un madrazo. Y a lo mejor se van a ir al suelo y se van a revolcar, te van a separar, y a partir de ese momento te van a respetar todos. Hice eso y eso pasó. Pero yo no yo no buleo, ¿me explico? Ajá. O sea, sí critico al gobierno porque, pues, qué chingados. La democracia se trata de eso. Eres libre. Soy libre de decir lo que pienso y si no me gusta, pero lo mismo hacía con los otros, ¿eh? Pero antes no tenían ejército de defensores. Lo mismo hice con Peña Nieto y lo mismo hice con Calderón. Hasta ahorita se enojan si les dices algo, ¿no? Porque creen que son perfectos y que están transformando, no sé qué chingados estén transformando, pero no están transformando nada. Lo están haciendo peor y están llevando a este país a la mierda. Y levantarlo, eso va a ser lo más complicado. Volverlo a componer y arreglar y a poner las cosas en su sitio va a ser lo complicado. Y que nos volvamos a unir y que dejemos las pendejadas de, ay, es que yo era pobre y entonces ahora como ya tengo, y era resentido y acomplejado, y como ahora ya tengo voz, entonces voy a atacar a los que siempre han tenido porque seguro es porque robaban. No, güey, no todos. Y eso es lo que este imbécil ha dicho públicamente, ha hecho que nos enfrentemos a eso y eso está muy mal, muy mal. Sí, muy mal. Ningún líder divide, los líderes unen siempre. O sea, que de líder tiene nada, lo que yo tengo de melena. Y vamos a tener que trabajar mucho todos los mexicanos después de todo esto. Pues hace falta un adulto. Un adulto. Uh-huh. Alguien como Muñoz Ledo, pero no tan adulto. Ay, Héctor, ¿qué le quieres decir a tus seguidores?
que se diviertan en la vida, que sean felices, que no se tomen la vida tan en serio, que sean conscientes, que no hagan las cosas a lo pendejo. Como digo en mi retiro, que vivan peligrosamente, que no es lo mismo a vivir en peligro. Ajá. Vivir la vida, o sea, no me voy a vendar los ojos y a cruzar el periférico, ¿no? Eso Sí, es ser un pendejo. no, Eso es ser un pendejo. Pero vivir la vida peligrosamente es... La vida no es un proceso mecánico. Es como salir a escena sin un libreto y a improvisar. Esa es la vida. Todo el tiempo tienes que estar improvisando. Y al hacerlo y al dejarte ir y al no tener miedo y no planearla, la estás viviendo plenamente, peligrosamente, con todo, como se vive en la jungla, como se vive, como la viven los animales, como la viven en el Serengeti los animales. O si te vas al microuniverso, como la viven los insectos, igual siempre los chiquitos están cuidando del más grande. Esa es la vida. Si la planeas y te esperas a que todo esté perfecto para poder hacer lo que tú quieres, se te va y no la viviste. La vida es para vivirla. Peligrosamente. Peligrosamente, sí. Sin planearla. Vámonos, aviéntate, no pasa nada. Héctor, muchísimas gracias por haber venido. A ti. Y te espero pronto para la segunda parte de... Yo feliz. Hombre, pues aquí, es que aquí mucho que A hablar. Fresa le traigo a Camilo. Ándale, igual se enamoran. Nada Pues más que seguro. ya tiene sus añitos, ¿eh? No, el otro está en plenitud. Ah, no, bueno, El otro y es tiene señorita, 3. así que bueno. No, pues ya le urge. ¿No? Un llegue no le cae mal a nadie. Gracias, Héctor. Gracias. Ya sabes lo que se te quiere. Igualmente. Gracias, Héctor. Y gracias a ustedes por estar aquí en Casa de Mana con Héctor Suárez Gómez. Un placerzazo. Gracias, placer. Héctor. A ti. Gracias. Bye. Te vas a caer.